Bueno, vamos al segundo ítem, que es el de derechos violados. Acá tenemos que pensar que estamos fichando la sentencia del 14 de febrero del 2017. Por lo tanto, lo que tenemos que relevar ahí es cuáles son los derechos que en este caso se dicen que violamos. O sea, ustedes en la medida que van haciendo el recorrido van a observar que el que se va mencionando con mayor énfasis es el artículo 13, apartado 1 de la Convención Americana a propósito del derecho a la libre expresión o la libertad de expresión como derecho. Así que ese es el derecho, por así decirlo, que aparece como protagonizando un poco este capítulo. Pero fíjense que un poco esto después parece volver a repetirse en el ítem 3, porque en el ítem 3 me dice normativa. Y acá normativa lo que hay que explicar es, acá dice, ¿no? Indicar las normas internacionales que fueron analizadas para resolver el caso. Entonces ahí ustedes van a ver que aparece toda una mención de por qué Argentina debe cumplir con las recomendaciones dispuestas en el caso, a la luz de haberse comprometido a hacerlo, porque al momento de ratificar la Convención Americana también se obligó a respetar las decisiones que la Corte produzca. Ahí hay que buscarle un poco la vuelta para verlo de ese modo. La verdad está en que los dos ítems estos parece que dicen lo mismo y dicen cosas distintas, porque en el caso de los derechos violados, son los derechos violados en todo caso a, uno puede decir, a Fontevecchia, y en el caso de la normativa aplicable termina siendo el por qué Argentina es responsable de la violación de los derechos que tenían Fontevecchia y D'Amico de expresarse libremente. Mírenlo desde ese lugar, si les sirve como orientación, ¿no? Es raro, pero traten de entenderlo de esa manera. El ítem 4 es bastante interesante porque acá aparece lo que es la doctrina del fallo. Muchas veces cuando estamos estudiando en la carrera nos dicen busquen del fallo el holding, ¿no? Y esto se parece al holding del fallo. ¿Qué es el holding de un caso? Lo que puede de él inferirse, ¿sí? Las conclusiones que del caso van a poder hacerse, ¿no? Ustedes fíjense que acá en la guía, ¿no? La doctora Loyano les puso identificar cada una de las cuestiones resueltas por el tribunal y el criterio utilizado para resolver. Acá este trabajo práctico les cuento que solo puede contestarse si se sientan con detalle a hacerlo. Mi sugerencia es que no busquen contestar a las consignas directamente. Me atrevo a aconsejarles que primero se sienten con un lápiz, con un marcador, con algo de color, con lo que se les ocurra, un marcador flujo, lo que sea, y en el caso vayan marcando aquellas cuestiones que son las que les llaman la atención. Puede ser algo difícil en esta época porque no tienen manera de tenerlo impreso, deben estar pensando desde sus casas, pero la verdad está en que si no es mirar en la pantalla, hojitas como me ven acá a mí, y marcarse las cosas que son como de interés. Acá nos pregunta o dice, ¿no?, que ustedes tienen que tratar de indicar si hubo votos razonados o el fallo fue por unanimidad, ¿sí? Los votos razonados son aquellos que cada juez puede hacer por separado, enfatizando la posición que tienen en un caso. Es decir, vendrían a ser el equivalente, porque, a ver, esta expresión es del sistema interamericano. ¿Ven que es una ficha para analizar casos del sistema interamericano? El voto racionado es el voto de cada juez, es el voto que tiene cada juez y que acompaña la decisión de la mayoría. O sea, a ver, vamos en este caso. En este caso, en la sentencia que estamos analizando hubo un voto mayoritario, no fue por unanimidad, porque hay una disidencia. La disidencia es de Maqueda. Maqueda, fíjense, Maqueda vota en disidencia. Si yo ya tengo uno que votó en disidencia, quiere decir que no fue por unanimidad.
Así que la mayoría la integraron el resto de los jueces. Pero ¿qué pasa? Rosati hace un voto propio. Entonces ustedes se van a preguntar, ¿y ese voto propio es un voto en disidencia o qué tipo de voto es? Porque yo no entiendo qué tipo de voto es, se van a estar preguntando. Bueno, el voto propio es el que acompaña a la mayoría, pero con otros argumentos. O sea, si ustedes ven, como que Rosati es el voto más rico, o sea, tal vez es la parte de la sentencia más interesante, más rica, donde Rosati de alguna manera lo que le dice a la Corte Interamericana es, bueno, la verdad está en que nosotros no podemos dejar sin efecto una sentencia con la simple recomendación que ustedes hagan, señores de la Corte Interamericana, porque no está previsto ni siquiera en nuestro sistema hacerlo de ese modo. Bueno, como que Rosati le dice así como entre líneas a la Corte Interamericana, lo que ustedes nos están pidiendo es de imposible cumplimiento, ¿no? Entre líneas, fíjense que lo que está diciendo es eso. Entonces, él, ¿por qué hace un voto propio? Porque le agrega ese plus, ¿no? Lo que él quiso decir en particular. Pero fíjense la diferencia. Si el voto es en disidencia, quiere decir que se aparta del voto mayoritario. O sea, Maqueda no hubiera resuelto como resolvió la mayoría. Y Rosati le da como una mirada particular, personal, al voto mayoritario. Es como un plus que se agrega a la decisión. Ustedes deben estar preguntándose, ¿cuál es el voto que vale? ¿No? Porque muchas veces nos lo preguntan en clase, ¿no? La verdad es que el voto que vale es el voto mayoritario. No vale ni la disidencia ni el voto propio en cuanto a los efectos. Entonces, acá seguramente deben estar preguntándose para qué sirven. Entonces, bueno, sirven para que sigan hablando, sigan escribiendo y sepamos lo que piensan. Pero la verdad está en que si bien estos votos integran la decisión, no impactan en sus efectos, porque lo que vale es el voto que decide. Y el voto que decide, en este caso, es el voto de la mayoría, ¿sí? En el sistema interamericano, el voto propio se llama voto razonado. Si ustedes miran alguna sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a ver que el voto razonado es el voto propio, o el voto personal lo llaman también. Así que la cuestión es así, que sí que ante la pregunta de si hubo votos razonados o el fallo por unanimidad, la verdad es que el fallo no fue por unanimidad, y está interesante que marquen esto, ¿no? De Rosati y de Maqueda. A ver, la disidencia de Maqueda lo pone afuera de la mayoría, ¿bien? Rosati vota con la mayoría, después acuérdense que agrega su propio plus. Acá, bueno, sigue roncando Luna Morena, perdón, se ve que es la hora también. Acá en las indicaciones de trabajo práctico, fíjense que dicen que tienen que omitir la reproducción de partes de la sentencia. Eso tiene que ser un trabajo serio, ¿no? Si ustedes hacen copio y pego, les cuento que no sirve, porque no habrán analizado el fallo, ¿sí? Nosotros sabemos que estos trabajos están colgados en las redes también porque los hicieron otros y los conocemos. No los repitan, hagan sus propios trabajos, si no, no vale. Y fíjense que lo que pide acá el trabajo, dice el objetivo, como del caso, ¿no? Del caso del trabajo, dice, es extraer exclusivamente estándares. Y acá se viene la gran pregunta, ¿qué es un estándar? Bueno, no es tan fácil definir qué es un estándar, pero en general nosotros solemos decir, bueno, un estándar, acá les dice, ¿no? Fíjense, el propio trabajo dice, un estándar, dice, el objetivo es extraer exclusivamente estándar, es decir, reglas que el tribunal va a reiterar en futuras sentencias y que definen el criterio que tiene el jugador respecto de una determinada cuestión. ¿Qué son los estándares? ¿Qué son los estándares? Los estándares son reglas, los estándares son ponderaciones, los estándares son criterios,
Los estándares son pautas de interpretación. Son criterios, se los puse, fíjense esto que interesante que encontré para poder explicárselos mejor, ¿no? Son un parámetro de medición de una determinada o de un determinado, de un determinado índice de satisfacción. Entonces, analicemos esto como un ejemplo, ¿sí? A ver, ¿qué ha dicho la Corte Interamericana? La Corte Interamericana ha dicho que en un sistema democrático es fundamental la posibilidad de todos nosotros de ejercer plenamente nuestra libertad de expresión, ¿bien? Y eso es un criterio, es una regla, es una ponderación, es un criterio, es una afirmación. Pero también al analista, al intérprete, al operador jurídico, se le viene como un parámetro, porque le permite medir si en una sociedad democrática no se respeta la libertad de expresión, quiere decir que ese estándar no se está cumpliendo. Entonces, siempre tengan en cuenta que los estándares son los criterios, las afirmaciones, los parámetros, aquello que la Corte marca como su propio derecho, podríamos decir, ¿sí? Es una suerte de derecho construido por la Corte Interamericana. Así vamos a estudiar estándares en materia de libertad de expresión, estándares en materia de debido proceso, estándares en materia de efectivización de derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Siempre los estándares son aquellas pautas, aquellas ponderaciones, aquellos criterios que la Corte ha tenido para resolver en un sentido. La pregunta es, si este es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿también tiene estándares? La verdad está en que los tiene, ¿sí? En nuestro caso es como les decía antes, se parece más a un holding. En el derecho argentino no se utiliza la expresión estándar, ¿sí? La expresión estándar es más del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero sigue queriendo decir todo esto, así que no va a ser tan difícil. Y una tendencia también es, a ver, me había notado acá algunas cosas más para ponerle, una afirmación, una tendencia. Y me había notado también un término de naturaleza valorativa. Un término de naturaleza valorativa. Bueno, prueben cómo les sale. Si no les sale bien o no les sale del todo bien, es porque estamos aprendiendo. Así que la próxima vez les va a salir mejor. Hay un último punto en el práctico que la verdad no tiene respuesta. ¿Por qué no tiene respuesta? Porque no es para este caso. Fíjense que dice el punto reparaciones y señala, ¿no? Mencionar cuáles fueron las reparaciones dispuestas en la parte dispositiva de la sentencia. A ver, está hablando de sentencias de la Corte Interamericana. Si ustedes quieren acá poner que las reparaciones no existieron en este caso, no está nada mal. La verdad es que no es un fallo de la Corte Interamericana, por lo tanto casi podrían poner y estaría bien que no se corresponde la consigna con el tipo de trabajo que están haciendo y eso no estaría bien. Bueno, hasta la próxima.